Bien, iniciamos la clase. El día sábado el día lunes habíamos quedado en algunas consideraciones de la apoptosis y decíamos que era una muerte celular programada genéticamente y que todas las células del organismo tenían estos genes que desencadenaban la muerte celular por apoptosis. También decíamos de que este tipo de muerte celular solo se ocurría en una sola célula y era una diferencia con la necrosis. La necrosis es una muerte celular en masas de células, en grupos de células. La apoptosis solo es en una célula, en una sola célula. Y también decíamos que en la apoptosis se activan ciertas enzimas citoplasmáticas que eran las que empezaban el proceso de la apoptosis, que tenía muchas características morfológicas microscópicos, que al final se convertían en cuerpos apoptóticos. Una cosa importantísima de estos cuerpos apoptóticos era que las membranas de las células estructuralmente estaban intactas, pero que la membrana externa del cuerpo apoptótica estaba bioquímicamente alterada porque la fosfatidilcerina con carga negativa se encontraba en la cara externa de la membrana de los cuerpos apoptóticos para que puedan ser reconocidas por los macrófagos y de esa manera puedan ser fagocitados y eliminados por fagocitosis sin producir una reacción inflamatoria. Estas eran más o menos las características generales de la muerte celular por apoptosis. Ahora, las causas son causas fisiológicas que van a empujar a la célula a una muerte celular, a una apoptosis fisiológica, y también hay causas patológicas que van a llevar a la apoptosis patológica. Veamos cuáles son las causas fisiológicas que van a llevar a la célula a una muerte, a una apoptosis fisiológica. En primer lugar, tenemos que la muerte, el envejecimiento celular es un ejemplo de cuando estas células son eliminadas del organismo, lo hacen por la apoptosis, y ese es un ejemplo de apoptosis fisiológica, ¿sí? De esa manera se puede mantener la homeostasia tisular. Ahora, los tejidos embrionarios que tienen que involucionar una vez de que cumplen su función, entonces estos tejidos desaparecen o se ponen muy atróficos gracias a que todas sus células van a programar genéticamente su muerte celular programada, y todas esas células van a entrar en apoptosis para poder ser eliminadas y el tejido embrionario va a involucionar. Es también es un ejemplo de apoptosis fisiológica. También cuando hay una disminución de las hormonas, de los factores de crecimiento de las hormonas, como por ejemplo ocurre en el ciclo menstrual, donde bajan las hormonas, la progesterona, inmediatamente va a haber un desprendimiento de la mucosa endometrial, produciéndose el ciclo celular. Ahí también se produce la apoptosis fisiológica. En la atrofia de los ovarios durante la menopausia, igual vamos a tener disminución de estrógenos, de los niveles de estrógenos, y eso nos va a provocar a que estas células de los ovarios entren en apoptosis fisiológica. En la remodelación de los tejidos también es un buen ejemplo de apoptosis fisiológica. Ahora bien, hay linfocitos autorreactivos que generalmente se van formando en el organismo, y estos linfocitos autorreactivos no pueden salir a la circulación sanguínea, como dice su nombre, pueden reaccionar contra nuestros propios tejidos y de esa manera ser muy tóxicos, ¿no es cierto? Y pueden generar enfermedades autoinmunitarias. Entonces, estos linfocitos autorreactivos también en un proceso fisiológico va a estimular sus genes de apoptosis y van a entrar en apoptosis para ser eliminados del organismo porque son muy
tóxicos para el organismo y son generadores de enfermedades autoinmunitarias. También todas aquellas células que han cumplido su función, ya les decía, los neutrófilos, por ejemplo, cuando abandonan la circulación sanguínea para realizar la reacción inflamatoria, una vez de que completan su función, entonces van a estimular sus genes de la muerte celular programada, al igual que los linfocitos cuando terminan de realizar sus funciones, en este caso los linfocitos, cuando han terminado de realizar su respuesta inmunitaria, al igual que las células envejecidas también entran en apoptosis fisiológica. ¿Cuáles son las causas patológicas? Las causas patológicas van a desencadenar apoptosis patológica, ¿sí? Dentro de las causas patológicas tenemos aquellas células que han alterado su ADN, han sido lesionadas su ADN. ¿Qué cosas lesionan el ADN de las células? La hipoxia, las radiaciones, aquellos fármacos antitumorales. Ustedes saben que en los tumores malignos se utilizan fármacos, estos fármacos que dañan directamente el ADN, ¿sí? De las células tumorales, ¿sí? Y de esa manera se van a estimular su muerte celular por apoptosis. Son eliminadas estas células por apoptosis. Si no son eliminadas por apoptosis, estas células que presentan alteración, mutación en su ADN, si terminan de dividirse, se van a convertir en células malignas. Ustedes saben muy bien que todas las células que tienen capacidad de división no pueden tener ninguna alteración ni presencia de proteínas mal plegadas, tampoco pueden estar dañadas su estructura del ADN, todo está controlada por el ciclo celular. Y cuando estas células escapan a estos controles, entonces terminan dividiéndose y se convierten en células mutadas, en células malignas. Otras causas patológicas de apoptosis patológicas son aquellas células que van acumulando las proteínas mal plegadas. Cuando las proteínas mal plegadas se acumulan en las células, entonces estas células entran en el estrés del retículo endoplásmico. Se llama así, cuando las células acumulan proteínas mal plegadas, mal elaboradas por el retículo endosoma, las va a activar. Se llaman las caspasas. Estas caspasas son unas proteasas muy especiales, son proteasas de tipo cisteína que solo degradan las proteínas estructurales del citoplasma celular. No se meten a degradar las proteínas de las membranas celulares. No se olviden que estamos hablando de la membrana citoplasmática que rodea toda la célula. Estamos hablando de la membrana nuclear. Estamos hablando de la membrana de los organitos intracitoplasmáticos. En la apoptosis, integralmente estas membranas no son degradadas, no son tocadas. Estructuralmente, estas membranas están íntegras, ¿sí? Porque las caspasas no atacan a las proteínas de las membranas, solamente degradan a las proteínas estructurales del citoplasma, el esqueleto, las proteínas que se encuentran en el núcleo, etc. Ahora, la fosfatidilcerina, que es otro cambio bioquímico que se ve en la apoptosis, es la fosfatidilcerina, que es un fosfolípido que tiene carga negativa, que en una célula normal se encuentra en la parte interna de la membrana celular. Durante la apoptosis se va hacia la cara externa de la membrana celular cuando se está realizando la apoptosis. Por eso es que los cuerpos apoptóticos presentan en la cara externa de sus membranas, de los cuerpos apoptóticos, existe la fosfatidilcerina con carga negativa, que es
la sustancia bioquímica que reconoce los macrófagos para que puedan fagocitarlos a estos cuerpos a estos cuerpos apoptóticos para que después sean destruidos y eliminados. Conclusión, los cuerpos apoptóticos son reconocidos por los macrófagos, son fagocitados, desintegrados y eliminados por fagocitosis sin provocar una reacción inflamatoria. Bien, esos son los cambios bioquímico-moleculares que se presentan cuando la célula está entrando en muerte celular programada, la apoptosis, ya sea fisiológica o ya sea patológica. ¿Cómo se ven los cuerpos apoptóticos? La morfología, si estamos hablando de la morfología, estamos hablando de una célula, entonces tiene que ser la microscopía de los cuerpos apoptóticos, ¿sí? Lo que vamos a ver, en primer lugar, hay una retracción celular. Voy a hacer una comparación con las células muertas por necrosis. Las células muertas por necrosis cursan con edema celular. Y las células muertas por apoptosis presentan retracción celular. Como están retraídas estas células que están entrando en apoptosis, entonces presentan un citoplasma denso. Todos los organitos, organitos intracitoplasmáticos están compactados, retraídos, pero con sus membranas intactas estructuralmente. Entonces vamos a tener mitocondrias contraídas, retraídas, vamos a tener retículo endoplásmico retraído, etcétera, etcétera. Sí, eso es la retracción celular, es una característica importantísima para la morfología de los cuerpos de la célula que entra en apoptosis. También hay una condensación de la cromatina. Esta condensación de la cromatina se distribuye por debajo de la membrana nuclear, ¿sí? Y se pueden fragmentar. La cromatina se fragmenta, pero estos fragmentos que realizan las caspasas ejecutoras, por ejemplo, van a activar a las endonucleasas, y esas endonucleasas las van a fragmentar al núcleo en fragmentos grandes. Sí, en 2, 3 fragmentos grandes. Son fragmentos que caracteriza a este tipo de cuerpos apoptóticos. Son fragmentos grandes, fragmentos nucleosomales. Algunos libros los llaman a fragmentos nucleosomales, a estos fragmentos grandes. En cambio, en la necrosis, la fragmentación de los componentes del núcleo, de los componentes del citoplasma, etcétera, etcétera, son fragmentos muy pequeñitos. Las caspasas se caracterizan por eso, porque activan a las endonucleasas, y estas endonucleasas solamente van a fragmentar al núcleo en fragmentos grandes, 2, 3 fragmentos. A eso se llaman fragmentos de nucleosomales. Otra morfología es que hay formación de vesículas citoplasmáticas. La célula que está entrando en apoptosis empiezan a formar en su membrana celular, en la membrana celular van a empezar a formar vesículas exofíticas, o sea, hacia afuera. ¿Por qué? Porque se está destruyendo internamente todas las proteínas del citoplasma, se está destruyendo las proteínas del citoesqueleto, y cuando se destruye la proteína del citoesqueleto o la membrana celular se desprende del citoesqueleto, entonces se hace frágil la membrana celular y empiezan a formarse vesículas exofíticas de citoplasma. Entonces, cuando se están formando estas vesículas exofíticas de la membrana celular, van arrastrando todos los componentes celulares que están dentro, componentes citoplasmáticos, fragmentos de proteínas, organitos intracitoplasmáticos contraídos, puede o no puede tener fragmentos nucleares, como son 2 o 3 fragmentos nucleares. No todos los cuerpos apoptóticos presentan fragmentos nucleares.
Una vez que ha arrastrado todo esto, porque la membrana de la célula que está sufriendo apoptosis se desprende esta vesícula, y cuando se desprende esta vesícula se dice cuerpo apoptótico. Conclusión, de una célula que está entrando en apoptosis podemos tener 3, 4 fragmentos o cuerpos apoptóticos. Sí, eso es cómo se forman los cuerpos apoptóticos. Repito, los cuerpos apoptóticos presentan una membrana estructuralmente intacta con citoplasma celular, o sea, contiene citoplasma celular, orgánulos densamente compactos o contraídos, con o sin fragmento nuclear. Pero lo más importante, que su membrana celular, la membrana del cuerpo apoptótico, estructuralmente está intacta, pero bioquímicamente presenta la alteración que es la fosfatidilcerina, que se encuentra en la parte externa del cuerpo apoptótico. ¿Para qué? Para ser reconocido por los macrófagos. Una vez que se han formado los cuerpos apoptóticos, estos cuerpos apoptóticos son reconocidos por los macrófagos, ¿no es cierto? Los reconocen, las fagocitan, y las enzimas lisosómicas son las que terminan de degradar a estos cuerpos apoptóticos para ser eliminados sin desencadenar reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque sus membranas externas permanecen intactas, sin dejar escapar restos celulares al exterior. Y por último, otra morfología microscópica de los cuerpos apoptóticos es con el microscopio óptico y con tinciones de eosina hematoxilina. Los cuerpos apoptóticos se ven como masas redondeadas, completamente eosinófilas, bien rosaditas, que pueden tener o no pueden tener fragmentos nucleares, o sea, con o sin fragmentos nucleares. Y también no está acompañada por reacción inflamatoria. Esa es la morfología cuando nosotros estamos viendo los cuerpos apoptóticos con microscopio óptico y con tinciones de eosina hematoxilina. Bien, vamos a hacer algunas consideraciones como estas. Todas las células del organismo presentan moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas dentro de las mitocondrias y en su citoplasma celular. Quiere decir que todas las células del organismo presentan moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas que se encuentran dentro de las mitocondrias, se encuentran en el citoplasma de las células y también en los retículos endoplásmicos. Algunos libros dicen eso. Entonces, estas moléculas tienen que estar inactivas en los lugares donde dice que tienen que estar normalmente, dentro de las mitocondrias y en el citoplasma, inactivas. Pero cuando estas moléculas son estimuladas, entonces pueden determinar si esa célula muere por apoptosis o si sobrevive, si van a ser inhibidas las moléculas proapoptóticas, esa célula sobrevive. Si van a ser estimuladas las moléculas proapoptóticas, esa célula va a entrar en apoptosis y va a morir por apoptosis. Ahora, ¿cuáles son esas moléculas proapoptóticas, moléculas antiapoptóticas y los sensores de la apoptosis? Vamos a ver las moléculas proapoptóticas. Las que desencadenan la apoptosis son la BAC y la BAC. Cuando estas moléculas proapoptóticas se activan, se oligomerizan en la membrana mitocondrial y se encuentran oligomerizadas en la membrana mitocondrial externa. Como se han activado, entonces, como son proapoptóticas, que se olimerizan en la membrana mitocondrial externa, van a formar unos conductos, unos canales. Y esos canales de la membrana mitocondrial externa van a permitir la salida de la citocromo C, que es otra molécula proapoptótica, es una proteína proapoptótica.
apoptótica. La citocromo C, que no puede salir al citoplasma porque es proapoptótica. Entonces, cuando se forman estos canales en la membrana mitocondrial externa por la BAC y por la VAX, entonces vamos a tener que esta citocromo C llega al citoplasma de la célula y en el citoplasma de la célula se van a formar con el apoptosoma y van a formar el complejo apoptosómico que va a permitir la activación de las caspasas. Existen caspasas iniciadoras que esas caspasas iniciadoras posteriormente van a activar una cascada de caspasas hasta terminar con las caspasas ejecutoras, y estas caspasas ejecutoras van a estimular a las enzimas, y esas enzimas como las endonucleasas, por ejemplo, que terminan desintegrando los componentes intracelulares y los componentes del núcleo. Pero cuando desintegran los componentes intracelulares, respetan los componentes estructurales de las membranas. Entonces, hay otras moléculas antiapoptóticas. ¿Cómo actúan estas moléculas antiapoptóticas y cuáles son? Las moléculas antiapoptóticas, cuando se estimulan, van a frenar la apoptosis y van a permitir la supervivencia de las células. Por ejemplo, tenemos la BECLA2, la BECLA-X y la BECLA-1. Esas son moléculas antiapoptóticas. Estas proteínas se localizan en la membrana mitocondrial externa y mantienen intacta la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa sin dejar salir a la citocromo C. Entonces, por eso es que son antiapoptóticas, porque no permiten la salida de la citocromo C de la mitocondria hacia el citoplasma. ¿Sí? También se encuentran estas proteínas antiapoptóticas en el citosol y en el retículo endoplásmico. Entonces, cuando estamos hablando de moléculas antiapoptóticas, tenemos que recordar que se encuentran dentro de las mitocondrias, pero también hay moléculas antiapoptóticas en el citoplasma y en el retículo endoplásmico rugoso, lo que no pasa con las moléculas proapoptóticas que solamente se encuentran en la mitocondria. Ahora, existen sensores para poder estimular a estas moléculas pro y antiapoptóticas. ¿Cuáles son esos sensores? Los sensores son la BAT, la BIM y la BIT. Todos estos sensores están representadas por la proteína que es BH3. Entonces, la BH3 es una proteína que representa a estos sensores. Estos sensores son los sensores de estrés. ¿Qué quiere decir? Que van a captar las señales de estrés, las señales de daño celular. Por eso se dice sensores al estrés, sensores al daño celular. Entonces, cuando captan, regulan el equilibrio entre las proteínas pro y antiapoptóticas. Por ejemplo, si la célula tiene que entrar a la apoptosis, van a estimular todas las proteínas proapoptóticas. Si tiene que sobrevivir, entonces van a estimular las proteínas antiapoptóticas. De eso se trata los sensores, que son sensibles a los estímulos de estrés y al daño celular. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de supervivencia o de muerte celular? Las señales de supervivencia o de muerte celular pueden ser los factores de crecimiento. El aumento de los factores de crecimiento van a permitir de que las células sobrevivan. El aumento de las hormonas van a permitir de que las células sobrevivan. Y
cuando se encuentran en gran cantidad, dice ahí está, los factores de crecimiento y las hormonas estimulan la producción de proteínas antiapoptóticas. Entonces, cuando tenemos gran cantidad de factores de crecimiento de hormonas, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar la producción de las proteínas antiapoptóticas, como la BCLA2, que frena esta proteína antiapoptótica, evidentemente va a frenar el escape de la citocromo C de la mitocondria al citoplasma celular, porque esta es la responsable de iniciar toda la cascada de la muerte celular por apoptosis a partir de la estimulación y la formación del apoptosoma, que es ese complejo multiproteico que se forma en el citoplasma cuando sale la citocromo C de la mitocondria al citoplasma celular. Ahora, esas son las señales de supervivencia, más factores de crecimiento, más hormonas, más nutrición. Esos son señales de supervivencia para que las células puedan frenar la muerte celular programada genéticamente. Las señales de muerte celular es la disminución de nutrientes, disminución de oxígeno, disminución de factores de crecimiento, de hormonas, el daño del ADN, el estrés del retículo endoplásmico, que es la acumulación de proteínas mal plegadas, van a activar a los sensores, esos sensores BH3. Y estos sensores van a activar a las proteínas proapoptóticas, ¿no es cierto? Estas moléculas proapoptóticas o proteínas proapoptóticas van a alterar la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, van a formar conductos, canales en la membrana mitocondrial externa. ¿Para qué? Para que pueda salir la citocromo C al citoplasma y se va a iniciar toda la cascada de la apoptosis o la muerte celular programada. Ahora, estas moléculas BH3 también se unen a la BCLA2, a la BCLA-XL, bloqueando su función protectora e induciendo a la apoptosis. Conclusión: la activación de la BAC y BAC y la pérdida de las funciones protectoras de la BCLA2 determinan la liberación de la proteína de la citocromo C. Esta citocromo C, cuando está en el citoplasma, se une a la PAP1, formando ese complejo multiproteico que se llama apoptosoma, que está en el citoplasma ya, y este apoptosoma va a activar a las caspasas, que son unas proteasas tipo cisteínas especiales, ¿no es cierto? Va a activar a las caspasas iniciadoras, que son la 9, la 10 y la 8, ¿no es cierto? Y esas caspasas iniciadoras van a terminar activando a las caspasas ejecutoras, que es la 3 y la 6, y esas caspasas ejecutoras van a desencadenar lo que se llama, van a estimular las endonucleasas y van a degradar las proteínas estructurales del citoplasma y van a degradar al núcleo en fragmentos grandes, en fragmentos nucleosomales, y de esa manera se desarrolla la muerte celular programada o apoptosis. ¿Cuál es la patogenia o mecanismo de la apoptosis? Para explicar la patogenia o mecanismo de la apoptosis, no nos olvidemos que existen apoptosis fisiológicas, apoptosis patológicas. Para explicar la cascada o el mecanismo de la apoptosis, tenemos que ver que hay dos vías de estimulación para que la célula entre en apoptosis: la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o de receptor de muerte de la apoptosis. Vamos a analizar primero la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis. En la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis, los estímulos que activan la muerte celular por apoptosis pueden ser, escuchen bien, cuando la apoptosis es por la vía
mitocondrial, pueden ser que se desarrolle o que se produzca la apoptosis fisiológica o patológica. Bien, la supresión de los factores de crecimiento, esas son las causas para que se active la vía mitocondrial que determina la apoptosis fisiológica y patológica. Entonces, si hay menos factores de crecimiento, si hay daño del ADN, mal plegamiento de las proteínas, la hipoxia, como verán aquí hay estímulos patológicos y estímulos fisiológicos. Por eso es que la vía mitocondrial determina la muerte celular por apoptosis fisiológica y apoptosis patológica. Estos estímulos van a conducir a un desequilibrio de la familia de la BCLA2. La BCLA2 son proteínas antiapoptóticas. Estas proteínas BCLA2, que son antiapoptóticas, mantienen la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial, no dejan salir la citocromo C. Pero estos estímulos van a permitir de que haya un desequilibrio de las proteínas BCLA2 que son antiapoptóticas. Ese desequilibrio de las proteínas BCLA2 van a hacer de que se activen las proteínas proapoptóticas, ¿sí? Como por ejemplo la BKX, la BK... esas proteínas proapoptóticas, la BKX, la BKK, van a permitir que se permeabilice la membrana mitocondrial externa, se hace permeable, van a formar esos conductos en la membrana mitocondrial externa y de esa manera van a permitir la salida de la citocromo C al citoplasma. En el citoplasma, y hemos dicho que la citocromo C se une a cambios químicos, bien. Hola, ¿me escuchan, no? ¿Están ingresando? Sí, doctora, le escuchamos. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar porque quiero terminar esto de apoptosis. Entonces decíamos que en las señales de supervivencia, las conclusiones era que se activaban las moléculas proapoptóticas y la pérdida de las funciones protectoras de BCLA2 determinaban la liberación de la citocromo C, que se unía a la APAP1 y se formaba el complejo multiproteico apoptosoma para que termine la célula en la apoptosis. Patogenia o mecanismo de la apoptosis, decíamos que la vía intrínseca o mitocondrial era esa vía que permitía la apoptosis fisiológica o la apoptosis patológica, puesto de que habían sensores como la BH3 que se estimulaban a ciertos estímulos fisiológicos y patológicos, como la supresión de los factores de crecimiento, el daño del ADN, el mal plegamiento de las proteínas, la hipoxia, todo eso, que nos llevaban a un desequilibrio de la familia de la BCLA2, que son proteínas antiapoptóticas, y estas proteínas antiapoptóticas regulaban la permeabilidad de la membrana mitocondrial, la BCLA2. Son proteínas que regulan la permeabilidad de la membrana mitocondrial.
Entonces, no permiten la salida de la citocromo C, por eso se dice que son antiapoptóticas. Entonces, cuando hay un desequilibrio de la B-CLA2, cuando disminuyen las proteínas de la B-CLA2, entonces se va a alterar la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa. ¿Cómo se altera? Se forman unos conductos por aquellas proteínas proapoptóticas como la BK, la BAC y la BACK. Vamos a ver más rato cuáles son esas, permiten la salida de la citocromo C al citoplasma. ¿Sí? Y ya sabemos que la citocromo C se une al APAP1 formando el apoptosoma, y esas son las que van a estimular a las caspasas, que son unas proteasas tipo cisteínas muy especiales, pero a las caspasas que son iniciadoras. Las caspasas iniciadoras son la 9, ¿no es cierto? Que la 9, la 8 y la 10, que terminan estimulando a una serie de caspasas que van a terminar estimulando a las caspasas ejecutoras, que es la caspasa ejecutora la 3 y la 6 de la apoptosis. ¿Qué quiere decir? Que estas caspasas ejecutoras 3 y 6 son las que van a estimular, por ejemplo, a las endonucleasas, y esas endonucleasas van a permitir la degradación en fragmentos grandes del ADN nuclear, y van a permitir la degradación de las proteínas del citoplasma sin meterse con las proteínas de las estructuras de las membranas. ¿Sí? También vemos que hay otro tipo de proteínas mitocondriales, como son la SMAC diablo, que penetra en el citoplasma, y cuando este SMAC diablo que se encuentra en el citoplasma, inhibe a los inhibidores fisiológicos de la apoptosis, permitiendo el inicio de la apoptosis. Entonces, dentro de la célula también hay inhibidores fisiológicos de la apoptosis que se encuentran en el citoplasma, que se llama IAPAP, inhibidores fisiológicos de la apoptosis. Entonces, este SMAC diablo inhibe a esta IAPAP, permitiendo el inicio de la apoptosis. Como verán, estas proteínas que deciden la muerte celular por apoptosis no solo se encuentran en las mitocondrias, también se encuentran en el citoplasma de las células, como esta inhibidora fisiológica de la apoptosis. Este es un esquema que tenemos en el libro y vemos la vía mitocondrial de la apoptosis. Acá tenemos la mitocondria, y les decía que la mitocondria decide la muerte celular por apoptosis fisiológica o apoptosis patológica, si es que los estímulos son fisiológicos o los estímulos son patológicos. Aquí tenemos la falta de señales de supervivencia, que puede ser la disminución de los factores de crecimiento, ¿no es cierto? Y las alteraciones, como por ejemplo las irradiaciones que van a dar daño del ADN, mutaciones del ADN, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer? Van a activar a los sensores proteicos BH3. Son un grupo de proteínas, ¿no es cierto?, que se llaman sensores de la apoptosis, ¿no es cierto? Estos sensores, ¿qué van a hacer? Van a antagonizar a la BCLA2. La BCLA2, que son antiapoptóticas. Entonces, como antagonizan a la BCLA2, van a permitir que estas proteínas, la BAC y la BAX y la BAK, son las proapoptóticas, que van a formar canales en la membrana mitocondrial externa, permitiendo la salida de la citocromo C, que es esta, ¿ya? La citocromo C, y de esa manera se va a activar, ya saben ustedes, se forma el complejo multiproteico que es apoptosoma. El apoptosoma activa las caspasas, que son proteasas tipo cisteínas muy especiales, que solo degradan a las proteínas del citoplasma celular sin meterse con las proteínas de las membranas, y de esa manera vamos a tener el desenlace de la apoptosis, ya sea fisiológica o ya sea patológica.
Bien, esa es la vía de muerte celular, la vía mitocondrial que decide la muerte celular por apoptosis fisiológica o patológica. Tenemos otra vía de estímulo para la apoptosis, pero esta vía, la vía extrínseca o receptor de muerte de la apoptosis, es la otra vía extrínseca o receptor de muerte de la apoptosis. Esta vía se inicia por los receptores de muerte que tienen las células. Todas las células tenemos receptores, muchos receptores en el citoplasma. Y ahí hay un receptor de muerte que se encuentra en la membrana plasmática de las células. Estos receptores de muerte pertenecen a la familia de los factores de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral son citocinas que participan en las reacciones inflamatorias. Pero miren, este receptor que pertenece a la familia del factor de necrosis tumoral presentan unos dominios de muerte intracitoplasmáticos. Esos dominios de muerte intracitoplasmáticos se llaman dominios de muerte intracitoplasmáticos del factor de necrosis tumoral. O se llama también FAS CD95. ¿Sí? Entonces, estos dominios de muerte intracitoplasmáticos, de acá salen las señales proapoptóticas. Ahora bien, este receptor FAS ligando que tenemos nosotros, porque vamos a tener el receptor FAS que se va a unir a su ligando, están expresadas en todos los linfocitos T autorreactivos. Y cuando se activan este receptor de muerte, estas células de los linfocitos T autorreactivos se eliminan por apoptosis, al igual que los linfocitos T citotóxicos, porque son las células tóxicas para el organismo. Entonces, estos linfocitos autorreactivos, los linfocitos citotóxicos que son dañinos para el organismo, van a activar esta vía intrínseca o el receptor de muerte celular por apoptosis. Esa es la vía que estimulan este tipo de linfocitos, linfocitos tóxicos para el organismo cuando tienen que ser eliminados por apoptosis. Las células infectadas por los virus y las células tumorales también son eliminadas por apoptosis por esta vía. Miren, la vía extrínseca entonces nos va a llevar a la muerte celular por apoptosis patológica, ¿sí? Formando una proteína adaptadora llamada FAT. O sea, una vez de que se estimula este receptor del factor de necrosis tumoral que tiene dominios de muerte celular intracitoplasmático, van a formar una proteína adaptadora llamada FAT. Y esa FAT va a activar a la caspasa 8 o a la caspasa 10, que son caspasas iniciadoras que utilizan esta vía, la vía extrínseca. En cambio, la vía intrínseca o mitocondrial activa a la caspasa 9 iniciadora. Esta otra vía, la vía extrínseca, activa, se forma la FAT, este complejo multiproteíno que va a activar a la caspasa 8 o a la caspasa 10, que es la caspasa iniciadora de esta vía. Se activan estas caspasas y terminan activando a las caspasas ejecutoras, que son la 3 y la 6. Esas caspasas ejecutoras van a activar a endonucleasas para que degraden al núcleo en fragmentos muy grandes, fragmentos nucleosomales, y van a también degradar todas las proteínas, porque sabemos que las caspasas son un tipo de proteasas tipo cisteína. Y si son proteasas, solamente van a atacar a las proteínas del citoplasma de la célula. Bien, estamos hablando de este receptor, ¿sí? La vía extrínseca o receptor de muerte de la apoptosis. Ahí está, esta es la membrana celular. Estos son los receptores del factor de necrosis tumoral que se está uniendo la FAS con su FAS ligando. Y una vez, por ejemplo, acá tenemos este receptor, ¿no es cierto? Este receptor
del factor de necrosis tumoral. Cuando ese factor de necrosis tumoral actúa en la reacción inflamatoria, miren, siempre este factor de necrosis tumoral en su porción intracitoplasmático tiene un dominio de muerte. Pero cuando se activa para desencadenar la reacción inflamatoria, este receptor de muerte no se une con otros receptores de muerte, solo actúa solito, pero cuando tiene que desencadenar la muerte celular programada, la apoptosis fisiológica, entonces este factor de necrosis tumoral se unen dentro de su citoplasma por sus dominios de muerte, 3 dominios de muerte, formando este complejo multiproteico que es la FAT. Y ese FAT va a ir a activar a la caspasa, a la procaspasa 8, que es la inactiva, y la va a convertir en caspasa 8 activada, que es la caspasa iniciadora de esta vía, de la vía del receptor de muerte. Esa caspasa iniciadora o caspasa 8 se activa y va a terminar activando a la caspasa ejecutora, y esa caspasa ejecutora va a ir a activar a las enzimas como las endonucleasas para fragmentar los núcleos, para fragmentar las proteínas del citoplasma y producir los cuerpos apoptóticos. Aquí tenemos la vía mitocondrial intrínseca y la vía del receptor de muerte, la vía extrínseca, la vía mitocondrial intrínseca y la vía extrínseca o receptor de muerte. La vía mitocondrial extrínseca, ahí tenemos a la mitocondria y tenemos los siguientes estímulos: la supresión de los factores de crecimiento, el daño del ADN, que podría ser un estímulo patológico, por radiaciones, toxinas, radicales libres, el mal plegamiento de las proteínas que nos van a llevar a un estrés del retículo endoplásmico, y estos son los estímulos que van a ir a, estimular, valga la redundancia, a los sensores de la familia BCLA2. Esta familia BCLA2, ¿qué van a hacer? Van a entrar en un antagonismo con las proteínas BAC y BAC, ¿no? Y una vez que entran en antagonismo con estas, se van a formar los conductos de la membrana externa, de la membrana mitocondrial. Se va a formar unos conductos para la salida de la citocromo C, ¿no es cierto? Y esta citocromo C va a permitir la activación de la caspasa iniciadora, que en este caso es la caspasa 9, y termina activando a la caspasa ejecutora. Hay 2 caspasas ejecutoras, la 6 y la 3. En este caso es la caspasa ejecutora 6 de esta vía. ¿Y eso qué van a hacer? Van a activar a las endonucleasas, que van a fragmentar el núcleo en fragmentos muy grandes, que pueden ser 2, 3 fragmentos nucleares, o van a permitir que la cromatina nuclear se condense por debajo de la membrana nuclear. Por otro lado, tenemos también que tenemos este receptor de muerte, que es la vía extrínseca, o receptor de muerte, que es el receptor del factor de necrosis tumoral. Acá vamos a tener que existen proteínas adaptadoras, y esas proteínas adaptadoras van a permitir la estimulación de la caspasa iniciadora directamente, y esa caspasa iniciadora va a actuar sobre la caspasa ejecutora y nos va a dar también la degradación, igual que todas estas otras, la degradación del citoesqueleto. Miren, las caspasas son proteasas tipo cisteínas. Si son proteasas, entonces degradan proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Del citoesqueleto. No se meten con las proteínas de las membranas, ni de la membrana nuclear, ni de la membrana de los organitos intracitoplasmáticos. Bien, entonces una vez que tenemos degradada las proteínas del citoesqueleto, ustedes saben muy bien que cuando hay degradación o ruptura del citoesqueleto, la membrana celular se hace muy frágil y se hacen evaginaciones. Acá está la evaginación de toda la membrana celular, ¿no es cierto?
Y esta membrana celular, cuando se esté vaginando, va a arrastrar todos los componentes intracitoplasmáticos que existen en este cuerpo apoptótico. Ahí tenemos al retículo endoplásmico rugoso, a la mitocondria, los lisosomas, que están estructuralmente sus membranas intactas, pero están contraídas, retraídas. Hay fragmentos nucleares. Muchos cuerpos apoptóticos no tienen fragmentos nucleares porque hay pocos fragmentos nucleares, ¿no es cierto? Y cuando se está realizando este proceso de la formación de un cuerpo apoptótico, la fosfatidilcerina va a salir hacia la capa externa del cuerpo apoptótico, de la membrana del cuerpo apoptótico, para que sea reconocida por los macrófagos, pero también presentan las trombospondina, que es una proteína que hace que los macrófagos también las reconozcan para que puedan ser fagocitados. Miren, están reconociendo a la fosfatidilcerina y a la trombospondina por los macrófagos para que puedan ser fagocitados, degradados y eliminados sin reacción inflamatoria. Bien, hemos llegado hasta la activación de las endonucleasas y hemos dicho de que las caspasas son proteasas tipo cisteínas que degradan proteínas, pero proteínas del citoplasma. ¿Y dónde se encuentran la fase de ejecución de la apoptosis? Es la fase final de la apoptosis, donde confluyen las dos vías de la apoptosis, la vía mitocondrial y la vía de muerte celular, el receptor de muerte celular, vía intrínseca y vía extrínseca. Cuando confluyen las dos vías, participan las caspasas ejecutoras. ¿Cuáles son esas caspasas ejecutoras? La caspasa 3 y la caspasa 6. Estas se activan y terminan, por un lado, activando a la ADNasa, que induce a la escisión del ADN nuclear, pero esa fragmentación del ADN nuclear saben que es fragmentos grandes, fragmentos nucleosomales. Las caspasas degradan los componentes estructurales del citoplasma, fragmentan el núcleo y en fragmentos grandes. Eso ya hemos dicho, ¿sí? ¿Cómo se eliminan las células que han muerto por apoptosis y que forman cuerpos apoptóticos? Se fragmentan en cuerpos apoptóticos, sufren cambios bioquímicos en su membrana plasmática, como por ejemplo la fosfatidilcerina con carga negativa que está en la parte externa de la membrana del cuerpo apoptótico, son reconocidos por los fagocitos, son fagocitados, degradados y eliminados sin causar una reacción inflamatoria. Algunos fragmentos apoptóticos presentan la trombospondina, bien, que son reconocidos también por los macrófagos. Entonces los macrófagos reconocen la fosfatidilcerina con carga negativa y la trombospondina, y por eso es que reconocen a los cuerpos apoptóticos, las fagocitan y los eliminan. Acá está, este es lo que tenemos, este es una célula, ¿no es cierto?, normal, donde tenemos, miren, cómo se está formando las vesículas citoplasmáticas, se está formando la evaginación de la membrana de la célula que está entrando en apoptosis, y se separan. Cuando se separan estas vesículas arrastrando los componentes, todos los componentes que tienen aquí dentro de la célula que ha muerto por apoptosis, se forman los cuerpos apoptóticos. ¿Cuándo se dice cuerpos apoptóticos? Cuando se han desprendido estas vesículas. Y luego tenemos como los fagocitos están produciendo su pseudópodos, englobando a los cuerpos apoptóticos para formarlo después en un fagosoma, y va a ser destruido por el lisosoma para ser eliminados estos cuerpos apoptóticos. Muy bien, muchachos, esa es la clase de todo el tema de apoptosis. La próxima semana nos vemos con lo que es el tema de envejecimiento celular. Gracias.